Vamos a revisar dos problemas que os mandé que me parecen importantes. Situaros. Tenemos dos experimentos de laboratorio en los cuales tenemos un líquido y queremos controlar su temperatura. La variable X va a ser el tiempo va a ir pasando, y la variable Y va a ser la temperatura pues en cada uno de los distintos momentos de los dos experimentos. En uno de los experimentos la temperatura evoluciona según una recta. Empieza teniendo 80 grados y cada minuto o cada hora, no me acuerdo ahora, baja 4 grados. Luego aquí tenemos la situación, va a ir bajando siempre 4 grados, cada vez que avancemos 1, aquí bajará 4. ¿De acuerdo? Y el otro problema sigue un comportamiento un poquito más extraño, pues el de una parábola. El experimento va a empezar estando a 0 grados, va a aumentar, va a alcanzar un máximo y luego va a volver a bajar. Sabemos que es una parábola triste por el signo menos del x cuadrado. Y entonces, cuando uno trabaja con funciones, las tareas que nos pueden preguntar son siempre las mismas. ¿Qué nos pueden pedir? Pues nos puede interesar lo siguiente. Preguntarnos cuál es la temperatura del experimento en un determinado momento. Eso es que nos den la X y nos pidan la Y. Y cuando insisto en que lo hagáis despacio y que no os dejéis llevar por el cálculo y decís, tanto, es porque es importante, porque con funciones sencillas se ve fácil, pero cuando las funciones son más complicadas, las ecuaciones que hay que plantear son un poquito más complicadas también y hay que tener buenos hábitos en la forma de plantear los problemas. Vamos a hacer este problema. Oye, David, en el minuto 3, en el experimento 1, ¿cuál es la temperatura? Pues muy sencillo. Si la X vale 3, me están preguntando la Y, sustituyo la X por 3 y tengo la Y. En este caso, Y es igual a 80 menos 4 por 3. 4 por 3, 12. 80 menos 12, 68 grados. Oye, y en el minuto 5, pues sustituiría por 5, la X por 5. Y en el minuto 7, sustituiría. Normalmente esta es la tarea más fácil cuando uno trabaja con funciones. Si te dan la X y te piden la Y, suele ser sencillo. En el otro caso no es mucho más complicado. Oye, David, a los 3 minutos, ¿cuál es la temperatura? Bueno, pues muy fácil. Menos 3 al cuadrado más 10 por 3. 3 al cuadrado 9, con el menos 9, 10 por 3, 30, menos 9, 21 grados. Y si me preguntasen a los 5 minutos, sería igual de fácil. Ahora vamos a ver dos situaciones en las cuales la situación es un poquito más complicada, porque no me dan la X, me dan la Y, digamos que me dan lo inverso. Y normalmente en matemáticas calcular la función inversa siempre es más complicado. En el primer caso no lo va a ser, pero en el segundo ya se nos complica un poquito porque las ecuaciones son más complicadas, y más que se os complicarán en el futuro. En este caso, oye, David, ¿cuándo el experimento, el líquido, alcanzará los 16 grados? ¿En qué momento? Bueno, pues me están preguntando, me están dando la Y, 16 grados estará por ahí, y me están pidiendo que calcule la X. En este caso eso es lo que me están pidiendo que calcule. Pues relativamente sencillo. Planteo la ecuación y digo, muy bien, ¿cuánto vale la Y? 16. ¿Y cómo saco la X? Pues despejando la ecuación, 80 menos 4X. Y afortunadamente es una ecuación muy sencilla. 4X pasa a la izquierda, el 16 pasa restando, queda 80 menos 16, que es 64, 64 entre 5, 16 me parece que era. X, no, 16 no, lo que a ver, 80 menos 16, 64, 64 entre 15, 15 por 4, sí, 16, a los 16 minutos. Alcanza los 16 grados. Claro, ahora en la otra situación es un poco más complicado porque nos dan que Y vale 16 y tenemos que sacar la X. Aquí ha sido facilísimo, hemos despejado la X en una línea. Aquí es un poquito más complicado. 16 es igual a menos X cuadrado más 10X, y de ahí tenemos que sacar la X. Bueno, tampoco es que sea complicado a estas alturas del curso, tenemos una ecuación de segundo grado, paso todo a la izquierda, X cuadrado menos 10X más 16 igual a 0. Que si la resolvéis, y la voy a buscar, que la tengo por aquí, por no perder el tiempo haciéndola, da a los 2 y a los 8 minutos. Y fijaos que es lógico por la pinta que tiene la parábola. ¿Cuándo se alcanzan los 16 grados? Pues en dos momentos, a los 2 minutos y a los 8 minutos. La temperatura irá subiendo, alcanzará los 16, subirá más, alcanzará el máximo, luego empezará a bajar y luego volverá a alcanzar los 16. En muchas situaciones en que tenemos ecuaciones de segundo grado, pues nos salen dos soluciones. La tercera pregunta es igual de fácil. Oye, ¿cuándo se congela? Bueno, pues cuando se congela es cuando Y vale 0, es exactamente igual que el anterior.
Cuando y vale 0, vamos a resolver el problema aquí. Cuando y vale 0, tiene que ser 80 menos 4x. Me han dado la y, me piden la x. La x a la izquierda, x igual a los 20 minutos. A los 20 minutos, ahí está, se alcanzan los 0 grados. En el otro caso, pues es otra vez un pelín más complicada, porque me dan la y, me piden la x, 0 es igual a menos x cuadrado más 10x. Pero afortunadamente esa ecuación la voy a hacer sin fórmula ni nada. 0 igual a x por menos x más 10. Es una ecuación que no tiene término independiente, que no tiene numerillo, y la puedo resolver así. ¿Cuáles son las dos raíces de esa ecuación? x0. Al principio, lógicamente, lo estaba viendo, al principio el agua está congelada, y cuando x vale 10, que me hace que eso sea 0. X igual 10. Aquí, a los 10 minutos, el del experimento se vuelve a congelar el agua. Al principio, sube, baja, al final. Entonces, a los 10 minutos. Y la tercera o la cuarta y última pregunta que nos hacían era cuándo se alcanza el máximo de la temperatura en el experimento. Y si os fijáis, cuando tenemos una recta, se va a alcanzar si la recta es decreciente al principio y si la recta es creciente al final. En este caso, ¿cuándo alcanza el experimento la máxima temperatura? Al principio. Al principio, cuando x vale 0, la temperatura es 80 y luego va a ir bajando. Y en el otro caso, ¿dónde alcanza el máximo? Pregunta muy típica cuando uno trabaja con parábolas. Pues ¿dónde demonios se alcanza el máximo cuando tenemos una parábola triste? Pues en el vértice. Y ahora lo voy a hacer en plan rápido. ¿Cómo se calcula el vértice de una parábola? Pues con la fórmula, que en este caso es menos b, menos 10, partido 2 por a, 2 por menos 1, igual a 5. A los 5 minutos se alcanza el máximo. ¿Y cuánto vale? Bueno, pues sustituimos. 5 por 5, 25, 5 por 10, 50, 50 menos 25, 25 grados. A los 5 minutos se alcanzan los 25 grados. Y bueno, como me gusta deciros, cuando uno se ha molestado antes y ha calculado que los dos puntos de corte con el eje X son el 0 y el 10, hay una forma más elegante de calcular el vértice. En medio, 10 más 0, entre 2, 5, y no hace falta usar la fórmula, pero bueno, ¿de acuerdo? Podéis utilizarla. Y esto es lo principal. Más allá de estos dos ejercicios concretos, quiero que os deis cuenta de las tareas que hay en ellos. Tengo unas funciones que modelizan unos determinados fenómenos, en este caso la temperatura de un experimento. Si me piden la x, si me dan la x y me piden la y, es bastante fácil, simplemente sustituir. Una función es una máquina que si le das x, te da las y. El trabajo inverso suele ser un poquito más complicado, sobre todo si trabajamos con parábolas, porque las ecuaciones se complican, pero la idea es la misma. Si me dan la y, lo planteo y soy capaz de sacar la x. En muchas situaciones no es posible. Con rectas y con parábolas, sí, son ecuaciones que sabemos resolver. En el futuro veréis ecuaciones mucho más complicadas en las cuales ni siquiera es posible resolverla. Y bueno, la pregunta del máximo, en las rectas, en un experimento que siga una recta no tiene mucha gracia, porque eso al principio o al final, si es decreciente o excreciente, y en las parábolas, pues los máximos están ¿dónde? Pues en principio, en el vértice es un lugar para buscar el máximo. Y luego, me ha llamado la atención que muchos, cuando os he pedido la corrección del ejercicio, me habéis dicho, he hecho estos dos ejercicios y los he entendido, pero luego los otros dos que has mandado no los he hecho porque no sé hacerlos. Si es el mismo. Os he mandado el mismo ejercicio. Lo único que cambia, que aquí la x es la distancia horizontal, voy a pintarlo. Tenemos a Federico dando saltos o volando por los aires. Tenemos a Federico. Y aquí tenemos la x, la distancia horizontal, 1 metro, 2 metros, 3 metros, y luego la altura, y la altura es la y. Luego tenemos dos variables, x, distancia al suelo, es decir, en horizontal, sobre el suelo, x, distancia sobre el suelo. Y la pregunta, y la otra variable es la altura. Y en un caso tenemos una recta, y en otro caso tenemos una parábola. Son exactamente los mismos problemas. Es el mismo. En la x, en vez de ser el tiempo, es la distancia horizontal, y la y, en vez de ser la temperatura, es la altura. Repasadlos porque lo puse con intención de que os deis cuenta, más allá de que lo resolváis, que ya resolverlo es, ya está, aquí está hecho, aquí están hechos.